Listo. Ok. Bien, buenas tardes. ¿Qué queremos hacer hoy? Una cosa importante. Quiero como darles un contexto. Ese es el trabajo que quiero hacer hoy. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Y por qué vamos a desarrollar estos módulos de programación? Listo. El primero, que es este de fundamentos. Hoy vamos a mirar uno que es soft versus hard, y a lo largo de la otra semana vamos a avanzar, o de las otras 2 semanas vamos a seguir avanzando con este tema. Listo. Entonces, para ponerlos en contexto, acuérdense que nosotros estamos hablando de inteligencia artificial generativa, ¿cierto? IA generativa. Entonces, aquí se suele poner una G y se le suele poner una rayita. IA generativa. Entonces, para entender qué es lo que estamos haciendo y entrar como en la profundidad de lo que queremos, yo quiero como mostrarles a ustedes cuál es la evolución de los mecanismos de atención, porque esto es un logro muy grande para la humanidad y es un logro importante dentro de lo que es el avance de la ciencia. ¿Listo? Entonces, quiero hacer como este repaso para que ustedes tengan la perspectiva de es que estamos estudiando esto, es por esta razón, ¿cierto? A mí siempre me gusta como saber por qué es que estoy mirando o dejando de mirar un tema. Entonces, digamos una cosa, hubo una era que la vamos a llamar la era de la preatención, que no es tan lejana, 2012-2014, todavía nos podemos acordar muy bien, creo que de lo que estábamos haciendo o cómo vivíamos en el 2012-2014. Entonces, el gran avance ahí fue una red que se llamó AlexNet del 2012, que lo que se hacía era un trabajo de deep learning en visión por computadora. Y por primera vez aquí se utilizaron los procesadores de NVIDIA, ¿cierto? Entonces aquí fue donde esto empezó a mostrar que, carajo, podíamos hacer cálculos usando estos procesadores que fueron inventados por esta empresa para los juegos y que estaban especializados en hacer convoluciones. ¿Listo? Ya saben que años después, esta empresa pues se vuelve una de las más valiosas justo por esto mismo, por los mecanismos de atención. Ok, entonces aquí es donde empezamos a utilizar las GPUs, y AlexNet muestra que las GPUs con una combinación de Deep Learning y redes neuronales puede resolver un problema que es el problema de los dígitos, aquellos que se escriben del 0 al 9 de miles de formas, y la máquina pues es capaz de, con una precisión de un 90 y tanto %, saber cuál es. Luego viene algo que habíamos visto, que era el Sec2Sec, o Sec2Sec, ¿cierto? Que es por allá del 2014. Y entonces este señor propone 2 cosas. Una arquitectura que es un encoder-decoder con LSTM, y esto se usa en traducción automática. Listo. El problema aquí es el cuello de botella del vector de contexto fijo. Profe, ¿qué es el vector de contexto fijo? Es que esto no podía sino con unas frases de cierto tamaño, ¿cierto? No lo que podemos hacer ahora, sino esto. Y el gran problema de Sec2Sec era que toda la información de la secuencia de entrada se debía comprimir en un solo vector. Yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo que han visto en este curso,
¿Cómo se ha resuelto este problema? ¿De qué manera se ha resuelto? Díganme. Generando un vocabulario y un embedding para cada palabra, ¿no? Exactamente, exactamente. Codificando a través de embeddings, ¿cierto? Lo que hicimos en la práctica, en una de las prácticas anteriores que yo les planteé, bueno, vamos a codificar y vamos a usar embeddings, tokens y embeddings para que esta secuencia de entrada no necesariamente tuviese un vector, no se debiese comprimir en un solo vector. El gran problema aquí es que el tamaño de ese vector, ¿cierto? Empezó a crecer del 2014 hasta esta época y empezó a verse cómo podía hacerse que esa secuencia pues se transformase entre encoder-decoder de una manera más eficiente. Y ahí viene lo que quiero explicar enseguida. Entonces estoy en esa era. Ahora vamos a la era en la que su profesor como que, bueno, listo. ¿En qué año realmente nacen los mecanismos de atención? 2014-2015. Listo. Entonces hay un primer trabajo que ya lo he mostrado un poquito, que es el trabajo de Bagdanau. Bagdanau trabaja en algo que es traducción o traslación o traducción de idiomas usando redes neuronales, pero haciendo dos cosas. Una alineación y una translación. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que por fin se logró en el 2014 una aplicación exitosa de procesamiento natural del lenguaje y entonces casi que este asunto de Align hizo que fuera como una forma de atención importante. Entonces aquí lo que ocurre es que este trabajo mejora dramáticamente la traducción de oraciones muy largas. Listo. Luego viene el centro de mi clase de hoy. El trabajo de Xu et al. Son canadienses, son de la Universidad de, bueno, no recuerdo qué Universidad de Canadá. Este trabajo es muy importante porque entonces aquí se crea un mecanismo de atención para oraciones, pero aquí empezamos a crear mecanismos de atención para capturar imágenes, para que las máquinas sean capaces de prestarle atención a las imágenes. Y el núcleo de mi trabajo de hoy y del ejercicio que voy a ir mirando es que introduce dos cosas. Introduce una atención dura y una atención suave. La suave es como voy a mirar todo el contexto, la dura es voy a mirar punto a punto. Este trabajo demuestra que la atención funciona no solamente para el lenguaje, sino que funciona para la visión. Y lo que crea son unas visualizaciones interpretables. Entonces, la clase de hoy va a estar concentrada aquí. Listo. En esta parte. Y vamos a hacer un notebook o vamos a ir mirando un notebook que se va a concentrar solo en esa parte. Luego viene la expansión de los mecanismos de atención que se da entre 2015 y 2017. Entonces yo recuerdo una pregunta que Liliana hizo que dijo, bueno, profe, ¿y cuándo fue que dijimos que la atención es realmente lo que necesitamos, que es el trabajo de Google? Vaswani trabajaba en Google en el 2017, y es que este señor prácticamente convierte la atención o los mecanismos de atención ya en algo que se llama un transformer. Y esto es
una cosa ya muy loca, porque tienes un encoder, tienes un decoder, ¿cierto? Y lo que vas a tener son muchas capas de atención aquí, muchas capas, y estas capas de atención es lo que vamos a llamar un transformer. Listo, esto va a ser un transformer. Y si ustedes al terminar estas 16 semanas, que nos quedan como 11 o no sé cuántas, son capaces de entender lo que hay dentro de esto, entonces yo me doy por bien servido y digo, wow, logramos una cosa que no habíamos logrado todavía en nuestra universidad, y es entender muy bien todo lo que es la IA generativa basada en transformers. Entonces, este hito viene de la autoatención. Esto ya hemos visto cositas de eso, pero todavía no hemos entrado a los transformers. Entonces, ¿qué es la autoatención? Que cada elemento atiende a todos los demás elementos de la misma secuencia. ¿Para qué? Para encontrar cuál es el elemento más importante dentro de esa secuencia. También se crea lo que se llaman las múltiples cabezas de atención. Entonces no es un solo mecanismo de atención, sino que este transformer tiene 1, 2, 3, y a esto le ponemos muchas cabecitas de atención, muchas, de manera tal que es como si trabajaran en paralelo, y esas cabezas aprenden diferentes tipos de relaciones. Entonces, claro, qué maravilla. Se atiende el asunto de una manera más eficiente por la atención basada en múltiples cabezas. Se elimina una cosa que es la recurrencia. Ah, profe, ¿cómo así que acabaste de matar las RNNs y las LSTMs, hombre? Ah, como veníamos de felices con esto, ¿cierto? Entonces, matamos la recurrencia. Todo lo que les he contado no les sirve para nada en este nuevo mundo. Pero es en el mundo de los transformers. En los otros mundos eso sigue sirviendo, y van a ver que estas ideas se vuelven como circulares. Enseguida que hablemos de dónde estamos en este momento, ustedes van a decir, uy, profe, claro, con razón nos estás explicando cuál es la esencia de estas cosas. Entonces la recurrencia se elimina y se reemplaza por una paralelización masiva. Y esa paralelización masiva nos ha llevado a que las GPUs sean prácticamente, y la computación en la nube sean prácticamente quienes administren este mundo. La fórmula clave de esto, que voy a repasarla y haremos ejercicios dentro de 15 días, no hoy, es que la atención tiene que ver con 3 cantidades: un query, un key y un value. Y lo que se hace es una función softmax del query por el key transpuesto, hay que transponerlo por multiplicación de matrices, sobre la raíz de D sub k, que es un parámetro de normalización que vimos en una tabla en la clase pasada, por el value, ¿cierto? Entonces esto lo explican de múltiples maneras, múltiples autores en múltiples videos explican esto, y la gente pues se queda solo con esto, pero no, venga, es que este es un curso de posgrado, y en un curso de posgrado uno quiere, bueno, pongámosle leña a la fogata, ¿no? Y carne al asador, porque si no la cosa no va a funcionar. Entonces, en el 2017 ocurren las innovaciones de los transformers, que son mecanismo de atención como búsqueda en memoria. Ah, profe, y la clase pasada estabas hablando de Turing y la memoria. ¿Cómo así que ya empezamos a usar memoria? Sí, no usábamos memoria en este mundo. En el mundo de las RNNs y en las LSTMs usábamos recurrencia, pero no memoria. Aquí no. Aquí empezamos a usar memoria. Claro, ocurre el encoding posicional. Se inyecta la información de posición, dónde y cuándo. Y se estabiliza
o se crea un mecanismo de atención basado en un producto punto escalado. ¿Qué es el escalado? Este valor. O normalizado, es como normalizar una cantidad. Entonces, profe, ¿esto cuándo nos lo vas a explicar? Creo que me demoro un par de semanas para explicar bien cómo es esto. Ah, y entonces, ¿qué pasó luego, profesor? Pasó lo que llamamos la era de los Transformers, que es lo que hay en el libro que estamos estudiando, pero el libro que estamos estudiando es un libro relativamente divulgativo, no es profundo a nivel de lo que uno debe conocer. Entonces aquí ya nace un modelo que se llama BERT, ¿cierto? Se logra un preentrenamiento bidireccional masivo, listo. Se logra un modelo de lenguaje por máscaras con autoatención bidireccional. Se logra una optimización de múltiples tareas y se demuestra que preentrenar un modelo con atención logra cosas muy importantes. Listo. Luego nace en el 2019 GPT-2. Entonces empiezan a escalar o comienzan a emerger unos elementos que se llaman las leyes de escalamiento o de escalas, ¿cierto? Se crea lo que se llama un transformer que es only decoder. Uy, profe, ¿cómo así? Sí. Solo se pone el decoder, no hay encoder. Solo se pone el decoder. Y a partir del decoder se crean todas las múltiples cabezas de atención. Y entonces esto da origen a unos tipos de modelos y hay otros tipos de modelos que son encoder y múltiples cabezas de atención o transformers. Y esta diferenciación es muy importante, son dos cosas distintas, esta es una y esta es otra. Se demuestran capacidades emergentes con escala y aquí pues se habló de que los 1.5 millones de parámetros se dijo, bueno, esto puede generar que la inteligencia artificial se nos salga de las manos. Luego viene una propuesta que es por allá de, bueno, si los transformers funcionan bien en procesamiento del lenguaje natural y en tareas de aprendizaje, ¿por qué no lo usamos con imágenes? Entonces, aquí ocurrió un hito muy importante y es que la atención supera a las redes neuronales convolucionales en cuanto a que lo hacen mejor. Se trata la imagen como una secuencia de patches, eso lo vamos a ver ahorita, y se demuestra que todo esto de los sesgos inductivos de las redes neuronales convolucionales no son necesarios. Entonces, se unifican arquitecturas que antes estaban separadas, visión-lenguaje. Profe, ¿y de dónde vino esto? Vino del trabajo de este señor, del trabajo de este señor, que es lo que es la esencia de la clase de hoy. Listo, por eso hay que conectar bien todo ese cuento. Entre el 2020 y el 2021 se logra la atención eficiente, entonces se logra que el algoritmo funcione en un modelo que se llama el modelo de complejidad n cuadrado. Listo. De pronto esto les va a quedar en el aire, luego les explico lo que es ese tipo de modelos. Bueno, luego viene una cosa que se llama la atención deslizante con la atención global. Entonces, esto logra mejorar y vamos a tener lo que se llama la atención eficiente. ¿Por qué eficiente? Porque computacionalmente va a tener un grado, o los algoritmos tienen una
dificultad de O a la N. Listo. La notación no es muy importante porque es la que nos dice si un problema en computación es soluble o no soluble. Bueno, aquí hay unos avances importantes, una proyección de baja dimensión de K y B, una aproximación lineal, que es lo que llamamos linformer. Luego viene otra cosa que llaman los reformer. Observe que pasamos de transformer a linformer a reformer. ¿Listo? Bueno. Por ejemplo, en los reformer es porque se utilizan capas reversivas para poder ahorrar memoria dentro de los transformers. Y viene la era de los modelos masivos, que son lo que tenemos ahora. Los modelos masivos son GPT-3, GPT-4, etc. Entonces aquí los millones de parámetros son muy altos. No hay necesidad de hacer una optimización de entrada, sino que la IA generativa va aprendiendo el contexto de acuerdo al aprendizaje que tiene y ocurre un susto que es grande y es que se demuestran unas capacidades emergentes que en el momento no somos capaces de explicar. Esto es lo que tiene asustado a todo el mundo. Es como si hubiéramos creado máquinas que hacen cosas que nosotros no sabemos por qué las hacen. Entonces, cuando la IA la empezamos a ver como una caja negra, esto para la gente es un bendito problema. Pero aquí hay dos cosas muy claras. Una es la necesidad de las empresas de vender productos y volverse los chachos. Y otra es que esto se vuelve muy útil para problemas de ciencia, tecnología, codificación, etc. Entonces es lo uno por lo otro y siempre nosotros pues hemos jugado con esas cosas. Y aquí vienen modelos como CLIP, AlphaFold 2, que es muy importante porque se resuelve el plegamiento de proteínas. De esto podríamos hablar un rato. Viene todo esto tiene aquí un desarrollo muy grande, muchachos, en la parte de prácticamente creación de vida, porque los transformers basados en AlphaFold han permitido estudiar las proteínas de una manera que eso era imposible pensarlo antes. Luego vienen los lenguajes visuales con atención cruzada, que es una cosa que se llama Flamingo, de eso no vamos a hablar mucho. Y para terminar mi primera parte de la presentación, hay unas arquitecturas avanzadas. Las arquitecturas avanzadas son, por ejemplo, la atención flash rápida. Listo, esto es una optimización a nivel de hardware, un reordenamiento de operaciones y se logra hacer aproximaciones y trabajo muy rápido porque se optimiza en hardware. Nace GPT-4, que es una arquitectura que no está revelada, es un secreto industrial. Listo. Y viene la mezcla de expertos con múltiples tipos de atención. Este es parte del estado del arte actual. Y esto se hace multimodal. Llama 2, Llama 3 o Llama 2, Llama 3 son ya modelos muy fuertes, abiertos, competitivos y son basados en atención que es por agrupamiento, búsquedas por agrupamiento. Y para terminar, irnos a nuestro Pomodoro, hay un hito controversial en el momento que se llama Mamba. Mamba es una propuesta de Guo y Dao que dice, bueno, esto en realidad podrá ser una alternativa a los transformers. Entonces se define un modelo de espacio de estados, que es el competidor de los transformers. Esto tiene un grado de dificultad N y en estos momentos estamos, bueno, ¿será que sí supera la atención en todas las tareas? Esto todavía no lo hemos definido y está ahí. Mamba sigue siendo un problema.
Hay tendencias actuales como la atención híbrida, que es una combinación de atención global y atención local. Y entonces, profe, ¿por qué me estás explicando esto? Pues porque miren, estamos en el 2025 y todavía no la tenemos sumamente clara. Y hay una tendencia que son la mezcla de expertos con enrutamiento basado en atención. Estos son agentes inteligentes. Este es un tema que yo estoy estudiando mucho porque me gusta mucho y fue parte de mi trabajo de doctorado hace muchos, muchos años. Y viene la atención multimodal avanzada. Ya podemos prestar atención a los videos, al audio, al texto, a los sensores. Entonces, hay modelos como Gemini que procesan múltiples modelos de esta manera y han sido muy, muy exitosos como tal. Bien, ¿será que termino esto? No, descansemos, son las 5, no, 2 minutos y nos vamos 10 de descanso. Hay otras propuestas actuales que son la atención eficiente en el borde, siempre la computación en el borde está por ahí, ¿cierto? Entonces ocurre modelos que corren en los celulares, MobileBird y DistillBird, para que la atención esté solo en los celulares y no necesariamente en un servidor por allá en la nube. Hay propuestas como atención interpretable, arquitecturas post-transformer, que miren esto cómo es de curioso. Hay una arquitectura que se llama la RWKV y esta arquitectura combina los RNN, la recurrencia, con toda la parte de atención. Increíble, ¿no? Esto todavía está en el aire. Hay redes que son de retención, se llaman RedNet, y hay un debate muy activo sobre el futuro de esto. ¿Qué podemos decir? La complejidad ha ido bajando de n cuadrado en el log n o n a un grado de complejidad menor, o sea, más rápidamente los computadores son capaces de hacer las tareas de IA. Hay atención aditiva, atención de esta eficiente y sistemas híbridos, y todos estos son competidores emergentes. ¿Cuáles son las lecciones fundamentales? Y por eso quería dictar esta parte 30 minuticos. Primero, la atención fue la que resolvió el cuello de botella de la memoria. En lugar de guardar muchas posiciones de memoria, se empezó a pensar en atención. Segundo, la autoatención a la secuencia misma fue la que permitió la paralelización masiva, que es distinta a las RNN secuenciales que teníamos. Tercero, el escalado funciona. Más datos, más parámetros, más atención, entonces ocurren las capacidades emergentes. Listo. La atención es muy costosa. La atención tiene un grado de complejidad de O(n) a la 2, y esto impulsa la investigación en eficiencia para ver si estos modelos híbridos logran que la complejidad baje a la n. ¿Qué pasa con todo esto? Que todos estos modelos funcionaron para procesamiento del lenguaje, visión, audio, biología, química, física, programación, software, hardware, todo lo que usted quiera. Pues claro, esto es un éxito grandísimo y por eso es asustador. La evolución continúa, el debate actual es si la atención seguirá dominando o si modelos híbridos como SSMS podrán ser como los que tenemos a mano. Casi que la gente dice, mire, del 2014 al 2024 alcanzamos esto, ahora estamos en una meseta y no sabemos qué va a pasar en esta meseta. Si posiblemente sigamos así o sencillamente continuemos así, o también sea posible que continuemos así. Listo. En estos momentos del partido, si ustedes me preguntan, profe, ¿en qué está la inteligencia artificial? Uno podría decir que estamos en esta mesetica. Listo. Que
aquí están estos modelos nuevos, híbridos, y que lo que los Transformers creo que nos podían dar, ya nos dieron creo que en principio eso. Pero la ciencia es una cosa muy loca, aquí no hay nada escrito, los únicos que siempre tienen la razón son los políticos y las creencias, pues, y los fanáticos, pero podría ocurrir que simplemente esto sea un valle y esto vuelva a empezar y a seguir así hasta que alcancemos la inteligencia artificial que deseamos. 5:33 de la tarde, muchachos. Me demoré, no, me demoré. Vamos a programar enseguida, a programar. Entonces, ya les dije por qué estamos haciendo esto y a dónde vamos. Nos vemos a las 45. 5:45 regresa este profesor y regresan sus estudiantes a seguir aprendiendo de esto. ¿Listo? Bye, bye. Listo, profe, Listo, profe. gracias.
Ok, muy bien. ¿Seguimos o paramos? ¿Paramos o seguimos? Ustedes deciden. Alejandra dice que sigamos. Sigamos, sigamos, profe. Vamos a lo que vinimos, a lo que vinimos. Bien, entonces, la parte que vamos a hacer de código tiene que ver con el trabajo de estos jóvenes de la Universidad de Montreal y de Toronto, que fue como, véalo, atiéndalo y qué más, díganme qué más. Cuéntelo, algo así. Exactamente. Y dígalo. Entonces, estos señores escribieron este trabajo que se llama atención visual, ¿cierto? O cómo generar, cómo, digamos así, captar o imágenes, ¿cómo traduzco eso, Dios mío? Ya estoy loquito. ¿Cómo lo traducirían? Como utilizar atención visual, o sea, generación de, captar atención utilizando, sí, generación de caption. Caption es, ¿cómo es esa cosa, hombre? Como prestar, como, a ver cómo la traduzco. Neural Image Caption, ¿cierto? Generation con atención visual. Fundamentalmente es como captar, ¿sí? Cómo captar con redes neuronales y prestar atención visual a imágenes o a videos o a lo que uno quiera que tiene. Bueno, listo. Entonces veamos como el problema que eso resolvió, estoy hablando del 2015. Entonces, antes de este trabajo, los modelos de generación de escenas procesaban las imágenes como un único vector fijo. Eso ya lo conocemos, típicamente de la última capa de una red neuronal convolutiva. Eso tenía una limitación fundamental y era que toda la información visual debía comprimirse en una representación estática y se perdían detalles de la imagen. Observen que este problema con imágenes era muy similar al problema que teníamos con el procesamiento del lenguaje natural y con Sec2Sec, que era como el modelo del lenguaje natural. ¿Cuál fue la solución? Crear un mecanismo de atención. Entonces, el mecanismo que se introduce en este artículo es mirar selectivamente diferentes regiones de la imagen, ¿cierto? Mientras se genera cada palabra de la escena. Es análogo a como los humanos describimos una escena. Nosotros no procesamos toda la imagen de una, sino que enfocamos nuestra atención en partes distintas, ¿cierto? Entonces, este artículo definió dos cosas. Una atención suave, que era determinista, y una atención dura, que era estocástica, ¿cierto? Más del mundo de la estadística. Entonces aquí la atención suave era calcular un promedio ponderado de todas las regiones de la imagen, indicar esos pesos, qué tan importantes eran, se podía entrenar con backpropagation y la ecuación clave era suma ponderada z sub t de todos los a sub i, de todos los pesos que tenía la región de la imagen. ¿Cuál era la idea? Pues hombre, ya les dije los girasoles de Van Gogh, entonces uno tenía los girasoles de Van Gogh, los girasoles no son verdes sino amarillos, y esto aquí tiene menos peso de lo que tiene esto aquí. El otro mecanismo es seleccionar una única región de la imagen en cada paso y usar una distribución multinomial para muestrear esa ubicación, y entonces aquí se necesita aprendizaje por refuerzo, que es más interpretable pero más difícil de entrenar. Este modelo es
totalmente nuevo. Este modelo está muy basado en lo que ya se conocía de redes neuronales clásicas. ¿Por qué fue importante esto? Porque por interpretabilidad, por rendimiento y porque fue el fundamento para arquitecturas futuras. ¿Cuáles? Esto fue el precursor de esta arquitectura. De la atención es lo que usted necesita. Entonces, aquí, digamos que las representaciones que se lograron de imágenes fueron sumamente ricas. Esto luego se casó con otras técnicas como modelos de difusión, como cosas que en estos momentos escapan del curso. Uno necesitaría un tercer curso para hacer esto, pero más o menos es como el asunto. ¿Cuál es la mecánica básica? Entonces hay un estado oculto HDT-1, se calculan los pesos de atención con un valor alfa, se genera el vector de contexto y Z sub t junto con la palabra anterior pues genera la palabra siguiente. Hombre, eso parece ser una RNN, eso no tiene nada de raro ahí. Simplemente aquí se utiliza una ecuación que se llama la energía de la atención, pero esa energía no tiene que ver con el modelo, con lo que llamamos energía en física, sino con energía en señales. Y esto se normaliza usando unas softmax. ¿Qué demostró el artículo? Hombre, que el mecanismo de atención no solo mejora el rendimiento, sino que también hace que los modelos sean más interpretables y alineados con la forma como los humanos aprendemos. Un repasito ahí rápido es que teníamos una imagen de entrada, capturábamos con una red neuronal convolutiva el mapa de características, se utilizaba una RNN con atención sobre la imagen, esa RNN era realmente una LSTM y entonces se podía identificar que había un pájaro volando sobre un cuerpo de agua. Listo. Y se generaba palabra a palabra la descripción de la imagen. Listo. Eso es lo que se llamaban los mapas de atención visual. Entonces, ¿cómo era la atención sobre el tiempo? El modelo lo que hacía era generar cada palabra mirando los cambios relevantes en cada parte de la imagen. De manera suave en la parte superior, de manera dura en la parte inferior. ¿Qué es manera suave? Vuelvo y lo digo, mirar el contexto. Entonces, al mirar este contexto se ve un ave, un pájaro. Al mirar este contexto se sigue viendo que el contexto es esta parte, luego se sigue viendo esto, y eso para una máquina es una maravilla, y el contexto se desplaza y aquí se ve que es un ave. Listo. Y aquí se pierde el contexto completamente. Luego, de manera hard o dura, escoger cada región. Esta región, esta región, esta región, y así sucesivamente. Ok. Esta es una imagen que yo les mostré con la señora lanzando el frisbee. Entonces, lo que hacía esto era prestarle atención aquí al frisbee, ¿no? O aquí se le prestaba atención a este señor, que ustedes saben que está bien bonito el animalito ese. O se le presta atención a esta parte y así sucesivamente se iba haciendo de manera soft y de manera hard. Y lo que lograron estos señores fue programar completamente una red para que hiciera eso y mostrara que funcionaba muy bien. Aquí lo único que muestro es una LSTM, que ya yo les dije que era eso. Eso es un estado de olvido, una celda de memoria, una celda de salida y una celda de entrada, ¿cierto? Y aquí pues la dibujan de una manera rara. La salida es una H sub T, pero si ustedes miran, esto no es más que una RNN como tal. Bueno, estos señores empiezan a hablar del decoder y empiezan a hablar del encoder. Listo, ellos usan una LSTM que produce la captura o la escena de la imagen y utilizan lo que les llamábamos el decoder. Bueno, no voy a hablar más de eso. Ahora carguen, por favor, el segundo ejemplo que les di en la clase pasada. ¿Cuál es el segundo ejemplo? Este. Lo voy a cargar.
Tururututu. ¿Dónde tengo esto, Dios mío? Es el módulo 2. Atención soft versus atención hard. No, estoy... Espérenme. ¿Dónde lo tengo? ¿Qué cantidad de ventanas tiene su profesor? Hombre, ¿cómo no enloquece? ¿Sí o no? Profe, yo creo que todos trabajamos así con una cantidad de cosas abiertas, pues. ¿Cierto? Se va yendo uno y otra cosa y otra cosa. No, y uno no cierra, yo no sé por qué no cierra, porque ya los computadores aguantan como mucho. Sí, profe, es verdad. Y sí, profe, sí se llama así. Módulo 2, soft versus hard attention. Esa es. Exactamente. Listo, entonces carguen por favor el módulo 2. Voy a hacer unos comentarios rápidos y vamos a ir como, vení, ¿qué fue lo que hicieron ahí? ¿Qué es lo interesante? Porque lo importante es aprender las bases. Cuando uno tiene las bases de algo, uno como que, sí, soy capaz de utilizar esto en la ingeniería, en lo que hago, de tener una forma crítica de mirarlo. Entonces estamos en el módulo 2, soft versus hard, y en este módulo vamos a aprender la diferencia fundamental entre estos dos tipos de atención. ¿Cómo esta es diferenciable? O sea, hay una backpropagation directa. ¿Cómo esta necesita aprendizaje reinforcement learning? Vamos a hacer una aplicación práctica que es con captura de una imagen y vamos a mirar cómo es la eficiencia y la diferenciabilidad de cada parte. Entonces aquí lo que tenemos es este paper, muéstrelo, atiéndalo y dígalo, y la idea era describir una escena y que un computador fuese capaz de hacer eso. Bueno, vamos a explorar dos filosofías diferentes, la soft, que atiende a todo, y la hard, que atiende solo una partecita. Entonces está la instalación de los imports. Yo no voy a mirar eso ya ustedes programan muy bien y hacen esto. ¿Qué es la soft attention? Entonces, se atienden todas las ubicaciones simultáneamente. Cada ubicación recibe un peso que es el alfa sub i. Los pesos suman exactamente 1 y es determinista. La misma entrada produce la misma salida. Entonces lo que tenemos es alfa sub i es un softmax de un score de este estado H sub i y el contexto es una suma ponderada. Esto ya más o menos lo conocen porque lo hemos visto en las otras clases. Ventajas: totalmente diferenciable, estable durante el entrenamiento, se considera información de todas las regiones, y desventajas es que es costoso computacionalmente y procesa información que es irrelevante. Claro. Hay cosas que en una imagen son realmente irrelevantes, ¿no? Bueno, la atención hard atiende una sola ubicación de una imagen. La selección se hace mediante muestreo, es estocástica. Una misma entrada puede dar origen a salidas distintas y requiere múltiples muestras para que esté estable. Aquí lo importante es esta parte. Hay una distribución de probabilidad, un muestreo de índice y una selección directa del contexto. Muy eficiente, claro. O a la 1 por paso, no a la n, la complejidad. Ignora información irrelevante, claro, en un ave sabe que es un ave y lo demás sobra. Más interpretable, y desventajas: no se puede diferenciar, entonces el descenso del gradiente no se puede usar, requiere técnicas de reinforcement learning, alta varianza en gradientes y entrenamiento muy complejo. Entonces aquí, esta analogía yo ya la había mirado. La atención suave es como mirar una escena completa pero con diferentes niveles de nitidez. O sea, atención distribuida con pesos. La atención hard es como el ojo humano en su fóvea, solo enfoca un punto nítidamente y debe moverse para ver los otros detalles. ¿Alguna pregunta?
María Liliana. Profe, sí, no sé si de pronto estoy como un poco perdida, pero esa Hard Attention utiliza entonces los batches en las imágenes, ¿o no? Sí, Ah, bueno, sí, los sí. utiliza. Ah, bueno, muy bien, listo. Es que la idea, ¿sabes cuál era, Liliana? Que hasta el 2014, 2015, la inteligencia artificial era capaz de saber como qué imagen era la que había. Y se entrenaba de manera supervisada. Y entonces, ¿te acuerdas del dataset de MNIST, que eran los Sí. números esos? Ujú. Entonces, la IA era capaz como de detectar y de aprender, viendo la imagen, qué número era, pero no era capaz de describir escenas. O sea, la IA no estaba conectada con la capacidad de escribir una escena. Y eso fue lo que hicieron estos señores. Estos señores llegaron y dijeron, no, no, vení. Eh, ¿Qué tal si una IA le presento yo una imagen y es capaz de describir lo que hay en la imagen? Listo. Y observa que en la actualidad los modelos de IA funcionan al contrario. Uno describe la imagen que quiere y el modelo de IA La genera la imagen. genera. Ujú. Exactamente. Pero esto todo nació de ahí, nació de este mecanismo de hard y soft, más la física estadística con los modelos de difusión. A partir del ruido se generan todas esas imágenes. Entonces eso es pura física. Realmente la inteligencia artificial lo que tiene por dentro es mucha física, ¿sí? Claro, una combinación fuerte de estadística. La estadística es transversal a todo, transversal a la física, a los negocios, transversal a cualquier área de conocimiento, a la política, al fútbol, a los deportes. La estadística es transversal. La matemática es transversal realmente a todo, pero muchas de estas cosas están basadas en modelos de la física. Por ejemplo, las redes neuronales convolucionales fueron muy estudiadas en procesamiento digital de señales y hasta el 2014-2015 se usaban redes neuronales convolucionales. La gente todavía dice, no, es que eh, estoy aprendiendo Deep Learning y el curso de Deep Learning llega hasta redes neuronales convolutivas. Así usted está aprendiendo aprendizaje profundo, pero de hace 10 años, más de 10, 12, 13 años, ¿cierto? Ahora, si uno mira eso, Lili, hay que hablar es de los Vision Transformers, porque los Transformers como que cambiaron el mundo de esto, que yo les expliqué ya cuál era más o menos la crisis que había. Ok, Sí, señor. Gracias, profe. bien. Entonces sigamos con esto. Vamos a crear una estructura en Python. Las estructuras en Python generalmente se crean como clases, ¿cierto? Y esa clase me va a permitir guardar pedazos de una imagen, shapes de una imagen. Listo. Entonces, se crea una clase también que es una clase que simula una red neuronal convolutiva para extraer como las características de una imagen. En la práctica esto sería BGG16, ResNet o cualquiera, pero aquí se simula pues con propósitos netamente educativos. O sea, esta función que hay aquí lo que hace es simular esto, pero en la práctica se puede hacer de muchas otras maneras. Se generan características aleatorias. En una aplicación real tendríamos que usar redes neuronales convolucionales entrenadas. Bueno, corramos el ejemplo. Yo quiero que lo corramos. Voy a correrlo.
porque quiero ver los resultados, me gustaría ver los resultados antes pues de seguir mirando código ahí como unos locos. No, venga, miremos a ver qué fue lo que encontramos, qué es lo que tenemos, ¿cierto? Ustedes ya pueden mirar en detalle el notebook. Este notebook es simplemente educativo, pero vale la pena mirarlo para uno entender lo que es la atención. ¿Listo? Vamos en 30 segundos y terminamos. Entonces, ¿quién fue el que me preguntó la vez pasada que si era como en los ejercicios anteriores? Que eran largos. Estos no, estos son más sencillitos. Entonces vamos a ver los resultados. Bueno. No tengo yo los resultados de estos. ¿Qué hice yo aquí? Empecé aquí los tengo. Ya les voy a mostrar, muchachos. Ese es el resumen. Estos son los resultados. Estos. Esto es bonito. A mí me parece tan loco esto, porque tiene unas aplicaciones tan crazy. Bueno. Listo. Entonces los resultados empiezan aquí, muchachos. Ay, Dios. ¿Por qué esto es? Entonces, mire. En este notebook uno explora dos filosofías diferentes, que es atención suave, atención discreta. Bueno, conceptos fundamentales, ustedes los van a mirar y ahí sale. ¿Qué pasa con hard attention? ¿Qué pasa con lo otro? Ahí no hay nada nuevo bajo el sol. Y el experimento 1 es comparar una con otra. Entonces aquí se arma un arreglo de 7% de 49 regiones, la dimensión por regiones de 512 y hay un estado oculto del decoder de 256. Entonces se calculan las energías para 49 regiones, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, y se normalizan los pesos y se calcula la entropía. Entonces, luego de esto, se obtiene un vector, que es este, y luego, pues, lo que vamos a hacer es, venga, vamos a hacerlo con hard attention, porque pues esto fue como sencillito. Entonces, con hard attention se calculan probabilidades y hace un muestreo estocástico. Todos saben lo que es la palabra estocástica, ¿no? Y entonces se hace una visualización comparativa aquí muy interesante. Y es con soft attention se ve todo el cuentecito. Con hard attention se ve solo una región seleccionada, que es por ejemplo la 10, y aquí se puede ver cómo va variando esa imagen y cómo, pues, entonces uno tiene zonas que uno dice, bueno, se ve bien, no se ve bien, etcétera. La idea aquí sería uno verlo con imágenes como la gaviota que uno tenía, ¿cierto? Pero esto es simplemente algo educativo, ¿cierto? Aquí la atención dura es estocástica, entonces no se muestrea todo, se muestrea solo una parte y se hace una distribución de probabilidad. Entonces, miren, él va encontrando regiones. Luego miramos la eficiencia computacional y observen lo siguiente. Soft, por ejemplo, en un arreglo de 4x4, dividir la imagen en 4x4 da 16 regiones y se demora 4.70 milisegundos.
este se demora 5,57 y este es el factor de velocidad que tiene. Entonces, a medida que crece, uno va viendo que soft es más costoso que hard. ¿Por qué? Sencillamente por el descenso del gradiente. ¿Ok? Bien. Soft, bueno, entonces el tamaño de la grilla va como de acuerdo a eso, pero acuérdense que esto tiene una complejidad O a la N y hay un factor de velocidad ahí, eso no es tan importante. Hard Attention es más rápida, la ventaja crece con más regiones y obviamente a medida que crecen más regiones y él elige estocásticamente, se funciona mucho más fantástico. La entropía es un factor muy bravo en física y en inteligencia artificial. Cuando uno tiene entropía alta, la tensión es difusa. Cuando uno tiene entropía baja, la tensión está concentrada en pocas regiones. Claramente ya ustedes saben qué va a pasar, ¿cierto? La entropía, en comparación, pues, en un experimento como estos puede que no cambie mucho, pero cuando uno tiene soft attention y hard attention, a medida que crece esto, la hard attention tiene que dar menos entropía. Listo. Ok. Luego hay un experimento que demuestra por qué soft es diferenciable y hard not. Entonces se hace un cálculo del descenso del gradiente, digamos ahí, cómo se calculan los gradientes y se muestra que estos señores, ¿cierto? De que el hard no se puede estimar el gradiente de cualquier manera, requiere múltiples muestras y entonces aquí el hard no puede hacer esto, que era lo que hacíamos antes. Y la atención en una secuencia, aquí va a pasar algo bonito, ¿cierto? Entonces, cuando se va a describir una región o pues se va a hacer la descripción de lo que hay en la imagen o en el video, entonces soft va a cambiar muy suavemente, pero hard es capaz de decir, hay una mujer bailando en la escena. Listo. Eso puede ser muy interesante para describir escenas tal cual lo hacemos en cine. Listo. Aquí hay una tabla comparativa, cómo es que funciona cada uno y está un resumen del módulo. Bueno, ¿qué aprendimos? Cómo es que es una tensión suave, cómo es una tensión dura, y esto nos va a servir para saltar a el módulo 3, que es un módulo más curioso, que es el módulo para llegar a los transformers, para entender cómo funciona un transformer. ¿Cuáles son las lecciones de esta clase, jóvenes? Vea, la diferenciabilidad es más importante que la eficiencia. Por eso, en la práctica se utiliza atención suave. La hard attention es más eficiente, muy elegante, pero muy difícil porque requiere aprendizaje reinforcement learning, que es una técnica que yo no les he explicado y creo que difícilmente podemos llegar a ella, o ya miraremos si llegamos o no. Listo. La atención local, que es la soft, es diferenciable y eficiente, y entonces viene ya el módulo 3, que es cómo es que empiezan a nacer los transformers. Estoy en el 2015-2016. Uno podría hacer ejercicios con esto. Por ejemplo, traten de cambiar el tamaño. ¿Cómo se afecta el tiempo de cómputo? ¿En qué punto la atención hard, mirar un punto es mejor que soft? Analizar las entropías, tomar muchas más muestras, calcular el promedio. Hay unos ejercicios que uno podría hacer
muy interesantes, o ejercicios intermedios como implementar el Reinforcement Learning, eso no lo van a hacer ustedes, crear métodos de visualización mejorada o hacer atención con imágenes reales. Esto sería mucho más bonito en un ejercicio para un curso o un próximo proyecto. Listo. Hay ejercicios avanzados que no les voy a mostrar cuáles son, pero sí me interesa que me respondan estas preguntas. Listo. Estas preguntas son la tarea que ustedes tienen que responder. Lo van a hacer en parejas y eso les va a enseñar una cosa. ¿Cómo pasamos de redes neuronales recurrentes a LSTM? ¿Cómo las LSTM no nos resuelven el problema? Y cómo entonces empiezan a salir mecanismos de atención que nos van claramente a resolver múltiples problemas. El resto de la clase, gástenselo ustedes en la tarea que tienen, ¿cierto? Tienen un módulo anterior y tienen este módulo para que respondan como estas preguntas. ¿Listo? Claro, profe, listo. Ahora, miren que es posible que hayan preguntas que sean como, carajo, ¿sí será verdad lo que este man me está diciendo? O con eso, listo. Tienen que mirar en detalle el notebook para contestar bien contestado. Jonathan, dale. Yo, profe, una pregunta que entonces no va a haber quiz es el día de hoy. Yo les dije que había quiz. No. No. No, pues nosotros hacemos quiz cada semana, cada miércoles, entonces por eso. Ah, no, lo que pasa es que su profesor apenas está aterrizando, hermano. Yo estoy más elevado que un carajo. Si usted supiera que a mediodía me da un sueño el berraco. No, mano, yo estoy en modo avión todavía. Entonces, no, cada semana hacemos un quiz, pero mira que esta semana tenemos que codificar mucho. Uy, profe, sí. Hay mucho Y que, entonces, mucho que aprender ahí de esos notebooks. sí, mucho que aprender.